Hola, empezamos la tercera y última clase del tema de replicación. Vamos a ver la replicación en eucariotas. Normalmente ponen replicación en procariotas y bueno, ya veréis que es muy parecida y solamente hay algunas diferencias en las que vamos a trabajar. A veces ponen diferencias entre la replicación en eucariotas y en procariotas y al final y en los apuntes tenéis también una tabla en la que se desarrolla, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. La replicación en eucariotas es parecida a la de procariotas, de hecho las enzimas pues actúan igual, la iniciación es parecida, pero hay la iniciación, la formación de nuevas hebras, pero hay alguna diferencia. Primero, tenemos que tener en cuenta que en eucariotas el plegamiento del ADN es diferente, tenemos histonas entorpeciendo el paso de la horquilla de replicación. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el tamaño del genoma en eucariotas es muchísimo más grande que en procariotas. Y por último, y ya veréis que esto trae como consecuencias cosas muy significativas, los cromosomas en eucariotas son lineares, mientras que en eucariotas era circular, ¿vale? Pues vamos a ver qué consecuencias. Bueno, las ADN polimerasas van a actuar de la misma manera, ¿vale? Igual, que lo hemos visto. Si queréis, volvéis a comentar cómo actúan. Lo que ocurre es que en procariotas hay tres, dos de ellas actúan directamente en la replicación, la ADN polimerasa 3, que es la principal, y la ADN polimerasa 1, que va quitando los trocitos de cebador y va rellenando huecos, y está también la ADN polimerasa 2, y luego en eucariotas hay 5 polimerasas, ¿vale? Más cosas. Como hemos dicho que en los eucariotas hay histonas, esas histonas entorpecen la replicación. Y bueno, pues va a pasar y entorpece la replicación y no solo eso, sino que hay que fabricar más histonas para la cadena nueva que se está formando. Hoy se sabe que la que se queda con las histonas que tenía la cadena antigua, la cadena madre, es la hebra conductora, la que se fabrica más rápidamente, mientras que la que se fabrica a trocitos, en fragmentos de Okazaki, pues se va a enrollar sobre histonas que se han fabricado de nuevo, ¿vale? Nuevas histonas. En cuanto al origen de replicación, en procariotas, como hay poco ADN, hay poco material genético, hay un solo origen de replicación, a partir de ahí sale una burbuja de replicación de forma bidireccional hacia sentidos contrarios hasta que se encuentra la secuencia de terminación, mientras que en eucariotas, como hay mucha cantidad de ADN, para que vaya más deprisa, tened en cuenta que también tenemos el problema de las histonas, pues tenemos varios orígenes de replicación por cromosoma. Y esos orígenes de replicación y la burbuja que se forma alrededor de ellos se llaman replicones, ¿vale? Y eso hace que vaya más rápido, es decir, no es una sola burbuja de replicación, son muchas burbujas de replicación las que hay. Ya os he dicho que se fabrica igual, que hay una hebra conductora y una hebra retardada, y que la hebra retardada, igual que ocurre en procariotas, se fabrica mediante fragmentos de Okazaki. Esto está en cada replicón, ¿vale? En procariotas los fragmentos de Okazaki son relativamente largos, de 100 nucleótidos, y en eucariotas son cortos, son más cortos, 100 nucleótidos. Entonces, bueno, pues ahí tenéis algunas diferencias. La velocidad es más lenta, los fragmentos de Okazaki son más cortos, hay 5 ADN polimerasas y hay muchos de replicación. Y hay otra diferencia fundamental. En el caso de procariotas, el ADN es circular y por lo tanto, cuando se quita el último primer, se unen los dos extremos por la ADN polimerasa porque es circular y la ADN polimerasa puede enganchar a los primeros nucleótidos que se han puesto. No sé si lo entendéis. Mientras que en eucariotas es lineal. Y entonces se va perdiendo trocitos de los extremos de los cromosomas porque cuando se quita el ARN cebador no hay ninguna de polimerasa que sea capaz de rellenarlo.
¿vale? Y entonces esto ha solucionado las eucariotas con los telómeros. Acordaros que lo estudiamos cuando vimos cómo eran los cromosomas. Cuando se elimina el último cebador, la ADN polimerasa no es capaz de rellenar el hueco, al no poder sintetizar, poner la primera piedra ni sintetizar en la dirección contraria, y entonces cada vez las cadenas van siendo más cortas, las cadenas de ADN que se van formando van siendo más cortas. Por eso las células eucariotas tienen en sus cromosomas un trozo final que no lleva información ninguna, solamente que asegura que cuando se vayan acortando por las divisiones y las multiplicaciones de las células y la duplicación del ADN, no se vaya perdiendo información. Y se va cortando el telómero, pero no se va perdiendo información y a la célula le da igual. Esto está relacionado, para que veáis la importancia que tiene que los cromosomas de eucariotas sean lineares, esto está relacionado con la muerte celular y el envejecimiento celular. ¿Por qué? Pues porque cuando se ha dividido ya un número de veces determinado la célula, se le han acabado los telómeros, ha recortado todos los telómeros, toda la longitud del telómero, y entonces empieza a perder genes, entonces la célula muere. Las células eucariotas no se dividen continuamente, no se dividen eternamente, no todas. Ahora os explicaré. Los telómeros, ya sabéis, son la secuencia final del cromosoma eucariota, no tiene genes, tiene secuencias cortas repetidas de nucleótidos, no tenéis que aprenderos obviamente la secuencia, y se van acortando en cada replicación. Y en cuanto desaparecen, la célula ya no puede irse y hablamos de envejecimiento celular. Bueno, como hemos dicho, hay unas células, casi todas nuestras células son capaces, van perdiendo los telómeros cada vez que se replica el ADN. Pero hay algunas células que no los pierden porque tienen una enzima que se llama telomerasa que regenera los telómeros. Esas células son las células de nuestros gametos. También serían las células madres embrionarias, ¿vale? Pero salvo esas, nuestras células no son capaces de regenerar los telómeros y envejecen con el tiempo y mueren, a excepción de las células cancerígenas, que se ha descubierto que las células cancerígenas tienen telomerasa y son capaces de vivir indefinidamente. Acordaros que alguna vez os he contado la historia de las células cancerígenas del útero de Enriqueta Lark, que tenía un tumor y que están todavía desde 1950 pululando por los laboratorios. ¿Por qué ocurre eso en esas células? Porque tienen telomerasa, que son capaces de alargar. ¿Veis? Ahí tenéis la telomerasa, es una enzima que alarga los telómeros. Es una enzima que tiene un trozo de ARN dentro de su estructura y va a fabricar ADN a partir de ese trocito de forma complementaria, a partir de ese trozo de ADN. Realmente la telomerasa es una transcriptasa inversa, fabrica ADN complementario a partir de ARN. Solo está activa, como hemos dicho, en células embrionarias, células madres de los gametos y en las células cancerosas. Está investigando mucho la telomerasa porque está muy relacionada, por lo tanto, con el envejecimiento y está muy relacionada con los tumores. Si tenemos mucha telomerasa, no envejeceremos, pero probablemente aparezcan los telómeros, y si tenemos poca telomerasa, envejeceremos más, y lo que ocurrirá es que, y probablemente tengamos menos posibilidades de que se nos formen los tumores. Bueno, ahí tenéis la tabla, que la tenéis también en los apuntes, en la que señala de forma muy clara las diferencias de replicación entre procariotas y eucariotas. En procariotas hay falta ADN polimerasa, hay 3, la 1, la 2 y la 3, y en eucariotas hay 5. Los fragmentos de Okazaki, que se fabrican por la misma razón en procariotas y en eucariotas, son más grandes en procariotas, de 1000 a 2000 nucleótidos, y más pequeños, de 100 a 200 en eucariotas. El origen de replicación en procariotas es 1 y está en el órice.
En mamíferos, en eucariotas hay más. Fijaros, en mamíferos hay 25.000 replicones, 25.000 orígenes de replicación en los cromosomas. La velocidad de replicación en procariotas es bastante rápida, porque no tiene el problema de las histonas, 45.000 nucleótidos por minuto, mientras que en eucariotas la velocidad es de 2.000 nucleótidos por minuto, pero sin embargo en E. coli, a pesar de ir tan rápida, tarda de 20 a 40 minutos en replicar su cromosoma, y mientras que en la mosca de la fruta se tarda 3 minutos. ¿Por qué? Porque tiene muchos orígenes de replicación, ¿vale? En procariotas no hay síntesis de histonas, en eucariotas se necesitan síntesis de histonas para las nuevas hebras, y la hebra conductora se queda con las histonas antiguas y las nuevas histonas que se han fabricado se enrollan en la hebra retardada. En el caso de procariotas no hay pérdida de genoma por cada duplicación, porque como es circular, pues se come la cabeza, muerde la cola, ¿vale? Mientras que en eucariotas, como es lineal, sí se pierde material genético en cada duplicación y tenemos necesidad de telómeros, ¿vale? Es decir, trozos de ADN que nos llevan información. Es lo que, y cuando se acaban esos telómeros empieza el envejecimiento celular. Bueno, pues con esto terminamos el tema de replicación. Miraros bien las preguntas que salen en selectividad. Aprenderos bien el esquema de la replicación, el dibujo para ponerlo, ¿vale? Y mirad los esquemas que os he pasado, que simplifican mucho el aprendizaje. Bueno, os dejo hasta la próxima clase.